para centrar el debate, me gustaría haceros la misma pregunta a los dos. Quiero que me contéis qué es humanización, porque, Santiago, entiendo que es algo más que ser simpático con el paciente. Sí, en efecto. Si tengo que decirte qué entiendo yo por un acto humano, una humanización en la medicina, ¿sabes? Un poco esa actitud que deriva del hecho de saber que la persona que tienes enfrente es una persona vulnerable, seguramente el estado de mayor vulnerabilidad lo crea sentirse enfermo, tiene una enfermedad, se siente vulnerable, sabes que está sufriendo por la enfermedad, sea la enfermedad más o menos grave, y que tú tienes en la mano herramientas que puede aliviarle el sufrimiento. Esa empatía que nace de conocer el estado en que se encuentra la persona de enfrente te lleva a adoptar una actitud que efectivamente la sonrisa y los abrazos son importantes, pero no son lo único que integran un acto humano en medicina. José Antonio, la humanización, ¿nacemos con ella? ¿Tenemos empatía desde que nacemos, pero hay que trabajarla? ¿Y cómo de importante, ya que hablamos de educación, es tener esa educación en los niños para ganar esa empatía y, sobre todo, para que también aprendan en salud? Mira, el proceso de humanización de nuestra especie, que ha sido muy larga porque tenemos unos orígenes muy humildes, es decir, somos primates listos, uno de los componentes importantes específicamente humanos ha sido la compasión. En Atapuerca tenemos los restos de una niña neandertal, benjamina, con una malformación de cráneo que hacía imposible que sobreviviera si no tenía los cuidados del resto de la tribu. Entonces, eso ya lo tenemos interiorizado y pertenece a nuestra herencia genética. Todos los niños nacen todos los niños desarrollan sentimientos espontáneos de compasión alrededor de los 28 meses. 3 o 4 meses después lo acompañan con conductas de ayuda a su medida. Lo que estamos advirtiendo es que a lo largo del proceso educativo se va perdiendo esa compasión. Y el momento de quiebra es, por ejemplo, la adolescencia. Por eso, dentro de los sistemas educativos, debemos cuidar que en esa etapa la educación afectiva, que va a ser la introducción, el prólogo, después a una educación ética, tiene que ver con afectividad, tiene que ver con fomentar el sentimiento de compasión, tiene que ver con fomentar el sentimiento de respeto, que es la actitud que merece todo lo valioso, y tiene que ver con una actitud de cuidado, de cuidar. ¿Cuidar a quién? A todo lo valioso. Y todo lo valioso son sus compañeros, su familia, la planta, el pupitre, la mascota. Y esos 3 sentimientos forman parte del proceso de humanización que hay que aprenderlo en parte y desarrollar lo que venimos. Fíjate hasta qué punto es importante la compasión, que es el único sentimiento que cuando lo perdemos decimos, eres inhumano, porque la humanidad y la compasión van de la mano. ¿Y si lo perdemos se puede volver a recuperar? ¿O si no lo aprendemos de niños luego es mucho más difícil, como los idiomas? Pues tiene dificultades, y tiene dificultad concretamente en nuestra cultura, porque por una equivocación, a mí me parece trágica, se ha devaluado el sentimiento de compasión. Se ha opuesto al sentimiento de justicia. Cuando digo, no quiero compasión, quiero justicia. Vamos a ver, la compasión es la que abre el camino a la justicia. Primero tengo que sentirme afectado por el dolor de una persona. Y entonces, una vez que me he sentido afectado, intentaré poner en práctica los aparatos jurídicos para que me permitan eso, digamos, ponerle a salvo de las intermitencias del corazón. Es decir, que la compasión, que es un afecto, y como todos los afectos puede ser intermitente, esté fortalecido por una estructura jurídica o por una estructura moral que lo convierta en una virtud o en algunos casos en un comportamiento exigido. Cuando se pierde la compasión, y eso yo lo estudié en mi último libro, ¿qué pasó con las atrocidades del siglo XX? Que se había perdido la compasión y luego se perdió todo lo demás. Doctor, ¿los pacientes entienden el concepto humanización o hay que transmitírselo? Es decir, ¿ellos reciben ese abrazo como diciendo, ¡uf, qué médico más pesado! ¿O ellos reciben, o sea, dan lo que ellos reciben? No, yo creo que todos los pacientes, y me incluyo a todos nosotros, que en algún momento vamos a ser pacientes, todos los pacientes esperamos de nuestros médicos, esperamos justamente un acto compasivo en el buen sentido de la palabra. Un acto compasivo, un acto de empatía.
la reacción que las personas pueden tener es diversa dependiendo del carácter de la persona, ¿eh? Pero yo creo que la inmensa mayoría de los médicos somos conscientes de que un gesto humano es siempre bien acogido. Uno tendrá que modularlo al carácter de la persona. Uno podrá recibir el retorno afectivo de la persona, del paciente. Pero yo creo que sí que está en la naturaleza de ser paciente, en el esperar del médico, no solamente los buenos conocimientos, sino también este carácter afectivo, empático en el trato. Ahora, yo creo que ahí tenemos que ver también las dificultades que tiene. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene la medicina en este momento para demostrar lo que dices tú, ese tipo de humanidad? En primer lugar, la prisa. La prisa en todas las relaciones humanas es absolutamente implacable. Y entonces empiezas a quitar cosas que te parecen que son secundarias. No, yo voy a lo mío porque lo eficaz es que, mire, yo le voy a usted a resolver este asunto, le voy a operar. No piense que luego me voy a ocupar del posoperatorio porque tengo que estar operando a otro. De manera que el problema está la prisa y el segundo problema está la eficacia tecnológica. El momento que tenemos entre la relación entre el médico y el paciente, tenemos una cantidad enorme de pruebas que son muy objetivas, da la impresión de que el trato con el paciente es casi secundario. Respecto de la prisa, yo daría un consejo a los médicos, que cuiden. Había un libro hecho por tres médicos muy interesante, que es Los 5 primeros momentos, los 5 primeros minutos, en que estudiaban los 5 primeros minutos de una consulta, definen cuál va a ser la relación médico-paciente en el resto de la consulta. A veces no hay muchos más. Claro. Entonces, como es todo lo que tienen ahora los médicos, yo lo he adaptado. El primer minuto de consulta. Entonces, la humanización puede darse en el primer minuto de consulta. ¿Y qué tiene que ser ese primer minuto de consulta? Seguramente muy parecido a lo que es casi cualquier contacto que tengamos entre las personas a cualquier nivel, ¿eh? No es muy diferente de eso. Hay un rol que tiene que jugar el médico, un rol que tiene que jugar el paciente, pero seguramente la relación humana que estamos pretendiendo es independiente de eso, ¿eh? Y yo creo, y yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice José Antonio. El primer contacto, no sé si son los primeros 5 minutos, pero seguro, la primera consulta, por ejemplo, el primer contacto en la planta de hospitalización con el paciente establece en gran medida la relación. Es verdad que a veces todos tenemos reticencias hacia alguien que nos viene como nuevo y no podemos prescindir de esos prejuicios. Pero seguramente muchos de los prejuicios que a veces los pacientes tienen frente al médico que les va a recibir se pueden desmontar en esos 5 primeros minutos o en esa primera entrevista. Mirar a los ojos, ¿verdad? Que a veces entre otras cosas, claro, pero claro. Se han puesto siempre muchos ejemplos. Es dar la mano, es dar un abrazo si la persona se presta. Es dar un abrazo, es dar la mano, es sonreír. Es mirar a los ojos, es hablar con franqueza, es mostrar honestidad en los argumentos que se utilizan con los pacientes. Ten en cuenta que el enfermo primero tiene... ¿Cuáles son su escala afectiva, podríamos decir? Lo primero que tiene si está enfermo es que se encuentra mal. Y eso, el dolor, y eso sí todos los médicos... Bueno, el tratamiento del dolor como aspecto fundamental ha sido muy tardío. Las subidades del dolor son muy recientes, porque mira, lo que importaba es voy a salvarte la vida, voy a devolverte la movilidad, la calidad. Y lo otro, pues mira, son gajes de la situación. Ahora pues, se valora más el dolor. Pero después el paciente que entra con una inseguridad total, se le ha hundido el mundo, entra en un entorno y no sabe además si le van a tratar bien. De manera que en el momento que dicen el médico, no, usted está en buenas manos y yo le estoy viendo. Es decir, usted no es el número, no es el que pasa, no entra dentro de esa mecánica que en pro de la eficiencia hace que los hospitales pues tengan que tratar como una especie de cadena de montaje, de cadena de tratamiento. Y esa especie de decir, oye, que te estoy viendo, ¿eh? Que era una palabra maravillosa, la palabra atender. Atenciones médicas. Atender es una actitud psicológica. Atiendo aquello que focaliza. Y me parece maravilloso que el lenguaje lo haya recogido. Tú tienes una primera persona fantástica, porque tú has estado en el último año en los dos extremos de la balanza. Has sido cuidador y has sido cuidado. Sí, no, y efectivamente, y ha sido
una experiencia, yo creo que que me ha ratificado mucho. En un ambiente hostil, en la además, como manera es de la ver UCI. esto, para quien no lo sabe, que sea la inmensa mayoría, pues padecía COVID. Padecí la COVID al principio de la pandemia, justo cuando se iniciaba, y me dio una forma grave. Me dio una forma grave que me llevó a la UCI. Y aquello me dio también la perspectiva de, aparte de ser habitualmente médico, pues tocarme ser paciente en este caso. Y eso que os comentaba, me ratifiqué mucho en lo que un paciente espera de su médico. Yo me di cuenta que, y ya sabéis además, que la pandemia creaba una situación muy especial dentro del hospital y en la atención, y es que el paciente teníamos que estar aislados y con nosotros el personal sanitario que nos atiende pasaba ratitos muy breves por el temor al contagio. Como además había que gastar equipos de protección individual, los EPIs, cada vez que se entraba, pues en aras también a no malgastar los equipos, se entraba un poquito. Me refiero que con eso un paciente, y en la circunstancia del COVID todavía más, vive muy aislado, ¿no? Y tiene muchas horas al día para pensar y para reaccionar. Entonces yo me di cuenta que lo más importante para el paciente, honestamente, lo más importante es tener la sensación que el médico que te trata es listo, ¿no? Se sabe, se sabe lo que hace. Sabe lo que va entre manos y que tu vida, que está dependiente de él, te trata bien. Y yo, hombre, yo eso lo tenía garantizado porque estaba en mi hospital y ahí son listos, Entonces yo estaba encantada de la vida y eso era una preocupación menos que tenía. Pero me di cuenta de que no haber sido así, habría estado muy apurado. Por tanto, que los pacientes sientan que nosotros sabemos de lo que él tiene. Pero chicos, muy cerca de ese primer criterio estaba lo que estamos hablando. O sea, claro, imaginaros, tú estás allí y el paciente viene, el médico viene, las enfermeras pasan, los enfermeros te ven y se van. Y tú te quedas pensando. Claro, depende mucho de lo que te hayan transmitido el personal cuando te ve, que tú luego tengas un ánimo u otro. Enfrentes la enfermedad de una manera u otra y la calidad de tu día y de tu noche sean diferentes, ¿no? Y os puedo poner 20.000 ejemplos como vivencias reales. Quiero decir, yo estuve malito, Estuve malito, muy malito, con todos los parámetros que definían el pronóstico de la COVID hechos polvo. Y mi médico, que me venía a ver allí en la UCI, el pobrecito se la veía mal para decirme, ¿no? Entonces me decía, bueno, ¿sabes qué te digo? Que los linfocitos están bajos, pero están un poco más altos que ayer. ¿Sabes qué te digo? Que, hombre, las transaminasas las tienes fastidiadas, ¿sabes? Pero bueno, esto mejorará. La ferritina, uy, el dímero D lo tiene muy alto, pero no ha subido hoy. Claro, imaginaros, y entonces el hombre se iba y yo me quedaba, ¿no? Entonces yo te quedas pensando esas cosas y dices, bueno, pues los linfocitos están mal, pero no bajan, la ferritina no sube, el dímero D está fastidiado, pero está en su sitio. Bueno, vale, vamos para adelante. Claro, imaginaros si me dice, macho, esto lo tienes fastidiado, Más los linfocitos, más la ferritina, más el dímero D, más las transaminasas. Puedes salir para adelante, pero a lo mejor no sales. ¿Cómo te quedas, no? Si no, al otro lado, imaginaros uno en la UCI. No son ejemplos que yo me imagino que, bueno, no puedo imaginar, cuando esto salió por la prensa, la cantidad de cartas de gente identificada con la situación, ¿no? Tú estás en la UCI y estás allí, lo que menos te importa es nada, ¿no? Pero bueno, pero estás allí desnudito, ¿no? Con tu sábana puesta, tal, y claro, y entran a lavarte, ¿no? Entran a lavarte. Entonces, imaginaos qué diferente. Entra alguien a lavarte y que entraran, que te quitaran la sábana, ¿no? Que quitaran la sábana, allí, oye, te doy la vuelta, venga, un momento, tal. Qué linfocitos y linfocitos. Exacto, tú te caes hecho polvo, ¿no? Sin embargo, entraban las chavalas y los chavales, ay, ¿qué tal? ¿Cómo ha dormido usted? Ay, muy bien, muy bien. Bien, he dormido bien. Bueno, una cosa. Mire, le vamos a dar un poquito la vuelta porque le vamos a lavar, Si nota el agua fría, no lo dice. Si la nota muy caliente, usted no lo dice, Bien. Y te lavaban. Un momento, le vamos a dar la... Oye, ¿sabéis qué? Claro, si eran los muchachos y las muchachas y te quedabas, como Dios de bien. No tanto porque te habían lavado muy bien, sino porque te había sentido lo que comentaba José Antonio. Te había sentido muy único, muy bien cuidado.
Entonces yo creo que después de esa experiencia me ratifiqué mucho. ¿Te ha hecho crecer como médico? Sin duda. Quiero decirte, viví en mis carnes, y nunca mejor dicho, viví en mis carnes lo que siempre había formado parte de mi filosofía. Y era lo que estamos comentando hoy, que es buena la ciencia y es muy importante, pero lo que luego el trato humano es el complemento necesario, indispensable para un buen cuidado de los pacientes. Me ratifica absolutamente y sí que me ha servido. ¿Vosotros pensáis que esto de lo que estamos hablando, la humanización, la empatía, la afectividad, con que la tenga un médico vale, con que la tenga un servicio vale, o es algo que tiene que extenderse? O sea, ¿vale una gota en un océano o es una cosa que granito a granito hay que ir haciendo semillero? Yo voy a aprovechar el programa, el que yo he estudiado más. Yo, después de estar toda mi vida trabajando investigando sobre la inteligencia como facultad individual, me di cuenta que eso es una abstracción. No hay inteligencia individual. Toda inteligencia se desarrolla en un entorno que la estimula o la bloquea. Entonces me interesaba estudiar la inteligencia colectiva de las organizaciones. A mí me interesaba sobre todo de los centros educativos. En un centro educativo, toda persona que está allí es inteligente, pero a lo mejor el centro no es muy inteligente. Le interesó mucho el tema, más que el sistema educativo, al sistema hospitalario y al sistema empresarial, que necesitaban decir cómo podemos organizar organizaciones que aprendan y organizaciones que sean muy inteligentes. Yo he aplicado el tema de la enseñanza, lo que me interesaba es decir, toda persona que trabaja en un centro educativo es personal educativo, a distintos niveles, pero es personal educativo, que significa que todos están colaborando en la educación. Los conserjes, por supuesto, los conserjes llegan a nuestros alumnos como no llegamos nosotros. Y el personal de cafetería, pues también. ¿Por qué? Porque una cafetería en un centro educativo es distinta a una cafetería en una zona de copas. Y el personal de la limpieza también, porque está colaborando. Y además, cuando eso se lo explicaba y decía, una vez me dijo uno, estoy de acuerdo con usted, ¿tú qué eres? Yo soy conductor de coche escolar. Y la relación que yo tengo con los alumnos, desde que los conozco que llegan, bueno, yo le puedo decir cosas que los demás no tienen. El hecho de que explicarles que sois personal educativo es que además les hacía trabajar de una manera distinta. Toda persona que está trabajando en un hospital es cuidador. No es médico, por supuesto que no, pero es que la buena recepción empieza desde el conserje, cómo te atienden en recepción, cómo te atienden, de manera que, y eso hace, este es un gran hospital. ¿Por qué? Porque cura mucho y porque cuida mucho. Y esas dos cosas yo creo que son fundamentales y ahí interviene todo el mundo. Yo voy a contestar tu pregunta. A mí me encantaría que, porque decías, ¿son individualidades o tiene que ser el sistema? A mí me encantaría que en sanidad, tanto los centros de atención primaria como los hospitales, los ciudadanos, que al final son los pacientes, lo viéramos como un sitio en el que esto estuviese garantizado. Que yo tengo muy metido en la cabeza que alguien que va a un hospital o a un centro sanitario va muy mal. La enfermedad será más o menos grave, pero el sentimiento con que lo vivimos todos, la pérdida de salud, es seguramente, desde mi punto de vista, de las sensaciones de mayor vulnerabilidad. Que una persona se le pongan trabas añadidas en ese proceso de cuidados, se le pongan trabas añadidas, me parece que debería estar entre los objetivos a eliminar por completo. Que no se quede en la frase hueca de el paciente es el centro de la atención de nuestro sistema sanitario. No, que sea verdad. Es decir, que se eliminen las barreras en las citaciones. Las barreras cuando uno va... La tecnología en eso ayuda. Pero la tecnología que estamos viviendo, que estamos terminando, pero sí me gustaría que dejarais una pincelada sobre la tecnología que se nos ha hecho tan evidente estos 2 años, que ha habido que comunicarse con los médicos por pantallas. No, la tecnología en esto, como en todo, juega su papel importante y facilita mucho los procesos y obstaculiza a otros. No es precisamente la mejor amiga de la humanización. Perdóname que te diga, Quiero decirte, seguramente las nuevas generaciones actuarán de manera humana con las nuevas tecnologías. Los que somos de otra época, en la pantalla y en el teléfono, nos vemos más que una barrera más para el proceso del acto humano. Pero seguramente al final nos podrán ayudar y seguro que se adaptarán para ayudarnos en ese sentido. Pero ahora mismo, por ejemplo,
Yo Hay que trabajarlo un poquito acompañando a un paciente muy delicado con una enfermedad incurable, claro, me sentí triste por ver que los dos muchachos, digo muchachos porque eran médicos jóvenes que le atendían, los pobrecitos estaban más pendientes de cumplir las exigencias que el ordenador les imponía y rellenar todo lo que tenían que rellenar, que de prestarle atención al paciente. Claro. Mira, nosotros tenemos el mismo problema con la introducción de las nuevas tecnologías en el mundo de la educación. ¿Cuál va a ser el papel del maestro o el papel del profesor? Una de dos, o puede aprovecharlo muy bien y entonces vamos a poder personalizar la educación con la ayuda de sistemas informáticos, o vamos a transferir toda la carga educativa al sistema informático y nosotros nos vamos a retirar. Y ese es un problema que yo creo que van a tener también los médicos, y que en este momento, si siempre en las facultades de medicina se había tenido que estudiar un fenómeno muy especial que es relación médico-paciente, porque ha ido cambiando a lo largo de la historia. Yo encontré un catedrático, oí decir a un catedrático de Historia de la Medicina, Diego Gracia, en los últimos 20 años la relación médico-paciente ha cambiado más que en los últimos 20 siglos, y ahora va a cambiar con muchísima rapidez. Los diagnósticos se van a hacer, diagnósticos asistidos por ordenador, los tratamientos también, la vigilancia de los tratamientos también, y eso es tan eficaz que va a pensar, bueno, nosotros nos podemos quedar al margen. Creo que es un momento crítico, este momento, en el desembarco de los grandes sistemas de inteligencia artificial aplicado a la medicina, para que los médicos os replanteéis cuál es la relación con el paciente. Pues sería la perfecta conclusión, ¿no?, de este ratito de charla que hemos tenido, que la tecnología igual ha venido para quedarse y que nos puede ayudar a ser, pues acercarnos más a aquellos, porque durante la pandemia, por ejemplo, ha acercado a abuelos con nietos, ha acercado a pacientes con sus médicos, así que utilicemos la parte buena de la tecnología que nos deja. Ha sido un placer. Luego seguimos otro poco. Placer.